El malestar de la globalización, por Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía 2001. Ha sido testigo de primera línea, gracias a su puesto como vicepresidente del Banco Mundial, del efecto devastador de la globalización y también fue testigo del proceso de la globalización orientado por el Fondo Monetario Internacional y las organizaciones internacionales. El efecto devastador de la globalización fue la supresión de barreras comerciales y la mayor integración de las economías mundiales que tuvo efectos sobre los más pobres. La globalización, para que no tuviera estos efectos, tuvieron que haber una atención sobre el modo en el cual ha sido gestionado. Lo que se ha hecho con la globalización es torcer la realidad para ajustar a las ideas de las autoridades. El mercado es el centro de la economía, por lo cual el Estado juega un papel importante, pero limitado. Lo que los gobiernos debieron de hacer es adoptar políticas que contribuyeran al crecimiento económico de los países y que dicho crecimiento se distribuya de modo equitativo. Manejar la privatización para direccionar los monopolios estatales a empresas más eficientes, con bajos precios a los consumidores, mediante adecuadas políticas de competencia. Tratar de vencer las asimetrías, que son las diferencias entre la información de trabajadores y empleadores, prestamistas y prestatarios, asegurados y seguros, que son generadas en todas las economías. Dirigirse hacia una economía de información con mejor interpretación del mercado y mayor transparencia. Cuando la crisis fue, el Fondo Monetario Internacional prescribió soluciones viejas, sin considerar los efectos, que llevaron a situaciones más extremas, produciendo hambre y disturbios. Estas soluciones condujeron a duras penas a algo de crecimiento y cuyos beneficios se repartieron de manera desproporcionada. Al final, la globalización solo se basó en políticas ideológicas que ocasionaron desigualdades. Capítulo 1. La promesa de las instituciones globales. La globalización, un tema polémico, debatido por muchos, objeto de muchas críticas y que ha generado muchos conflictos, pues ha actuado de una manera muy positiva para algunas economías, pero no para otras. Pero la globalización en sí misma no es buena o mala, depende de quién la dirija o controle. El proceso de globalización es impulsado por las instituciones internacionales, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio. Las instituciones deben promover la cooperación monetaria internacional, fomentar la estabilidad y el desarrollo equitativo y sostenible. Pero muchas veces las políticas de ajuste del Fondo Monetario solo enseñaron a los países a adaptarse a la crisis, y cuando fallaron que el sufrimiento era necesario para que las políticas aplicadas tengan resultados a largo plazo. Se acusa a los países occidentales de hipócritas, pues obligaron a los países pobres a eliminar barreras comerciales y ellos mantuvieron las suyas, impidiendo el ingreso de productos agrícolas, privándolos de la renta por exportaciones. Los términos de intercambio, los precios que los países consiguen por las cosas que producen con relación a lo que pagan por sus importaciones, solo empeoraron, bajando más los precios de los bienes exportados que los importados. La caída del muro de Berlín y la transición de la Unión Soviética y países del bloque socialista a una economía de mercado abrió un nuevo terreno para el Fondo Monetario, en donde adoptó una posición imperialista, dirigiendo su accionar a los intereses del G7. Capítulo 2. Promesas rotas. Comenta Stiglitz que durante el tiempo que trabajó en el Banco Mundial, planteó reducir la pobreza mediante el trabajo en conjunto con los gobiernos de los países subdesarrollados, con estrategias que se adapten a la situación económica de cada uno, pero en su camino encontró muchas trabas y demasiado desconocimiento.
Fondo Monetario no existen intervenciones en el mercado, como el paro o la huelga. Para el Fondo Monetario, si la oferta y la demanda se igualan, el mercado funciona a la perfección, y el culpable de los fallos es el Estado y sus políticas. El Fondo Monetario Internacional negocia con el gobierno para brindar sus préstamos, pero es él el que da las condiciones. Esta condicionalidad convierte a sus préstamos en herramientas políticas a su favor y exigen a los bancos centrales que solo se ocupen de la inflación y no permitan el financiamiento de terceros. Los organismos internacionales aplican políticas económicas como si fueran recetas, es decir, no se realiza un estudio de las necesidades de cada país. Sobresalen el uso de políticas monetaristas que solo buscan detener la inflación. Se pone un ejemplo como el caso de Etiopía. Etiopía es un país que produce menos de lo que consume. Es por esto que recibe donaciones y además requiere ayuda social para construir escuelas y clínicas. Esto a pesar de que la ayuda internacional es inestable, por lo que este país se rebeló contra las políticas del Fondo Internacional. Capítulo 3. Libertad de elegir. Las políticas del Consenso de Washington fueron diseñadas para responder problemas muy reales de América Latina y tenían sentido, pero el problema radicó en que estos se transformaron en fines en sí mismas más que en un medio equitativo y sostenible. Privatización. El argumento del FMI y el BM era que las empresas privadas realizaban su tarea de manera más eficaz, por lo cual la privatización debía ser concentrada rápidamente y los países que lo hacían más rápido obtenían mejores calificaciones. En efecto, las empresas públicas pueden dejar profundos vacíos, incluso si el sector privado hace su aparición. Privatización muchas veces se da a expensas de consumidores y trabajadores, ya que hay costos sociales que las empresas privadas no toman en cuenta, ya que la privatización debería ser parte de un programa amplio que implique creación de empleo con poca corrupción. Liberalización. El Fondo Monetario Internacional insistió mucho en la supresión de interferencias públicas mediante la liberalización de mercados financieros, mercados de capital y barreras comerciales que contribuyeron en gran parte a la crisis financiera global de los 90. Se podría decir que el único aspecto positivo de la liberación comercial fue que expande la renta de un país por medio de la ventaja comparativa. Lo negativo sería que provocó la destrucción de empleo y creó programas de austeridad con elevados tipos de interés. De hecho, la liberalización comercial obedece a caprichos de países de occidentes, quienes aún tienen protegidos ciertos sectores de su economía que se pueden ver amenazados por los países en desarrollo. Contratados comerciales injustos. Un ejemplo de éxito es el este asiático, quienes abrieron de manera lenta y gradual sus barreras comerciales y aprovecharon la globalización para promover nuevas empresas. El Fondo Monetario Internacional insiste en el ritmo acelerado de la liberalización como condición de ayuda, y Estados Unidos juega un rol importante. El papel de la inversión extranjera. Una parte clave de la globalización era destrabar los mercados para hacer más atrayente la inversión, pero la ausencia de leyes estrictas sobre la competencia hizo que se expulsaran competidores locales. El FMI y el BM han subrayado la importancia de la estabilidad bancaria, diciéndoles que es fácil crear bancos sólidos y exigiéndoles invertir en el Tesoro norteamericano. La otra prescripción del Fondo Monetario Internacional para crear empleo era eliminar la interferencia pública, reducir impuestos, contener la inflación e invitar al empresario extranjero a invertir. Secuencias y ritmos. La forzosa liberalización, sin antes haber instalado redes de seguridad y adecuadas normas para la competencia y regulación, han tenido efectos negativos, por lo cual la ideología del libre mercado planteada por Adam Smith ha sufrido una función deficiente, para lo cual se asegura que hay intervención estatal que podría mejorar el mercado, ya que el sistema de mercado requiere derechos de propiedad claramente establecidos y tratados que garanticen la competencia, ya que estas son limitadas e imperfectas. El Fondo Monetario Internacional puede acarrear algunas ventajas en cuanto a eficiencia, pero no se pone a pensar en los costos sociales que pueden provocar algunas de sus políticas. Tales son los casos de Uganda y Botswana. El primero hizo caso omiso y siguió invirtiendo en educación, mientras que el segundo siguió los consejos y eliminó sus subsidios en alimentos y dañó su tejido social. Economía de la filtración. La equidad era un tema importante del contrato social, pero el Consenso de Washington no le tomó importancia, aludiendo que el crecimiento económico se filtraría y llegaría incluso a los más pobres. Puede ver el caso de Estados Unidos, que en los 80 tuvo un crecimiento económico favorable, pero la renta de los más pobres disminuía, y con esto se demostraba que el crecimiento no necesariamente llegaba a todos.
El defensor de esta teoría es Arthur Lewis, quien alega que la desigualdad era parte del desarrollo y el crecimiento económico, ya que los ricos ahorraban más y la base del crecimiento es la acumulación de capital. Existe la filtración plus, que alega que el crecimiento es necesario y casi suficiente para disminuir la pobreza. El mayor partidario de esto es el Tesoro americano, que propone políticas que en su país muchas veces han sido negadas. Prioridades y estrategias. Es importante prestar atención a lo que incluye y excluye el Fondo Monetario Internacional. Hay dinero para rescatar bancos, mas no para mejorar la educación, la salud y el empleo e incentivar sectores como el agrario. Otro rubro descuidado fue la regulación del sector financiero, que tuvo políticas fiscales imprudentes y políticas monetarias demasiado laxas, por lo cual la filtración y filtración plus no funcionó, y prueba de ello es China y el este asiático, ya que su crecimiento y disminución de la pobreza están correlacionados. Esto se debe al impacto de las políticas concretas usadas por estos países, ya que hay algunas políticas que promueven el crecimiento pero tienen poco efecto en la pobreza, mientras que hay otras que producen el crecimiento y reducen la pobreza. A estas últimas se les denomina estratégico. Por lo cual, la liberalización comercial, la liberalización de mercados financieros y la privatización han generado elevados tipos de interés, con mayor paro, sin adecuadas regulaciones que impidan el abuso de los monopolios. Capítulo 4. La crisis del este asiático, de cómo las políticas del Fondo Monetario Internacional llevaron al mundo al borde de un colapso global. El 2 de julio de 1997, la Gran Depresión se extendió por todo el mundo y las políticas del Fondo Monetario Internacional empeoraron la situación, exacerbando la recesión. 3 décadas antes, el este asiático había tenido un crecimiento y una reducción de pobreza increíble, tanto así que se habló del milagro del este asiático. Pero lo que hicieron bien ellos fue tener empresas eficientes, ahorrar mucho e invertir bien mediante políticas gubernamentales. Pero el FMI y el BM habían esquivado el estudio del crecimiento económico en el este asiático y de cómo había sido este sin haber hecho caso a las políticas del Consenso de Washington. Pero, cuando estalló la crisis, las críticas del Fondo Monetario Internacional y el Tesoro americano no se hicieron esperar, aludiendo que las instituciones estaban podridas y que los gobiernos corrompidos, y que era imprescindible una reforma masiva. Y fue así que el FMI quiso hacer cambios en sus estatutos basados en la liberalización de mercados de capital, pero ellos temían que las políticas del Fondo Monetario Internacional les impedirían adoptar las medidas que pensaban podrían contener la crisis. La crisis presenta dos patrones. El primero ilustrado por Corea del Sur, un país con antecedentes impresionantes, que avanzó mucho en el cierre de la brecha entre la tecnología con los países avanzados, por lo cual en los 90 ingresó a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. El segundo por Tailandia, donde el culpable fue el ataque especulativo. El Fondo Monetario Internacional combinaba el dinero en un paquete que suponía que iba a reactivar la economía, donde los ingredientes eran el tipo de interés elevado, el recorte del gasto público y la subida de impuestos. Pero los programas planteados por el Fondo Monetario Internacional fracasaron y se convirtieron más en parte del problema que en la solución. De cómo las políticas del Fondo Monetario Internacional y el Tesoro de Estados Unidos condujeron a la crisis. El FMI y el Tesoro de Estados Unidos creían que la liberalización provocaría un crecimiento en la región, pero fue la liberalización de las cuentas de capital el factor individual y más importante que condujo a la crisis. El Fondo Monetario Internacional y el Tesoro americano obedecían intereses propios de los mercados financieros, ya que la liberalización de mercados de capital fomentó caprichos racionales e irracionales de la comunidad de inversión. La primera ronda de errores. El ritmo de la liberalización financiera fue injustamente veloz y la respuesta inicial a la crisis fue diagnosticar mal el problema, ya que en América Latina provocó un gasto público desbocado y una política monetaria laxa. Lo que no pensaron era que el este asiático era diferente a América Latina. Aunque la economía del este asiático podía tener algunas debilidades, no estaba tan mal como el Fondo Monetario Internacional lo sugería. Las políticas contractivas joveritas, una anomalía en el mundo moderno. La receta estándar cuando un país se enfrentaba a una severa caída económica era que el gobierno debía estimular la demanda agregada mediante políticas monetarias y fiscales. El Fondo Monetario Internacional y Estados Unidos defendían las políticas aludiendo de que tuvieran un presupuesto equilibrado. Políticas de empobrecerse uno mismo. Las políticas contractivas impulsadas por el Fondo Monetario Internacional deprimían aún más la economía y ejercían efectos adversos sobre sus vecinos. Por lo cual, el FMI diseñó estrategias. Ellos aludían que para afrontar una desaceleración se debería recortar el déficit comercial e incluso acumular el superávit. Pero en el este asiático, estas políticas monetarias y fiscales contractivas, más las políticas financieras cerradas, produjeron frenos en la economía.
Estrangular la economía con altos tipos de interés. El FMI aceptó que sus políticas fiscales fueron excesivamente contractivas y parte de la crisis, pero cuando llegaron al este asiático, forzaron a elevar los tipos de interés, por lo cual los elevados tipos de interés generaron mayor número de empresas en apuros, lo que se expandió con un alto número de bancos que afrontaban préstamos impagables. Esto empeoró más aún la recesión y empujó al capital fuera del país. En su defensa, el FMI argumentó que si no subía los tipos de interés, el tipo de cambio colapsaría, motivo por el cual Japón ofreció $100.000 millones para ayudar al Fondo Monetario Asiático y financiar los estímulos necesarios, pero el Tesoro americano se empeñó en aplastar la idea. Pero el Tesoro americano y el FMI, al no poder ignorar la depresión, aceptó la ayuda que Japón volvió a brindar, de $30.000 millones, con lo cual argumentó que este dinero no debía ser gastado para estimular la economía, sino para la reestructuración empresarial y financiera. Segunda ronda de errores, la reestructuración chapucera. El FMI se centró más en clausurar bancos y encerrar empresas que ver cómo aportar liquidez para financiar los gastos necesarios. Los financieros. Si las empresas no pueden conseguir capital circulante, estas entran en quiebra, por lo cual los balances de los bancos empeoran y estas entidades recortan aún más su crédito. Provocar una carrera bancaria. El FMI no entendió cómo funcionaban los mercados financieros, por lo cual insistió en que los bancos bien funcionaban o bien cerraban si no cumplían con el ratio de apalancamiento. Reestructuración empresarial. La estrategia del FMI sobre reestructuración corporativa no tuvo mayor éxito que su estrategia para reestructurar los bancos. Con esto, confundió la reestructuración financiera con la real. Los errores más penosos. El riesgo de la agitación social y política. El FMI había aportado grandes cantidades de dinero para sostener el tipo de cambio y rescatar a acreedores, pero no para ayudar a los pobres. Por ejemplo, en Indonesia, los subsidios para comida y combustible de los pobres fueron recortados, por lo cual surgieron una serie de alborotos, lo que hizo que el FMI revirtiera su posición, devolviendo los subsidios alimentarios. La recuperación. Vindicación de las políticas del FMI. Algunas personas del FMI creen que las intervenciones han tenido éxito, pero existe un amplio consenso que acepta que cometieron errores, ya que la recuperación ha tardado mucho, ya que no va a existir una plena recuperación hasta que los trabajadores recuperen sus puestos de trabajo y salarios antes de la crisis, por lo cual las políticas del FMI van a ser siempre perdurables, ya que no se va a recuperar el tiempo. Malasia y China. Estas dos naciones prefirieron no tener programas del FMI, por lo cual Malasia fue criticada por la comunidad financiera, pero muchas de sus políticas económicas tuvieron un éxito. Asimismo, tuvieron regulaciones bancarias que permitieron a sus bancos no quedar expuestos a la volatilidad de los tipos de cambio. Otro ejemplo es la India y la China. Ambos tuvieron controles de capital. La China aprovechó para combinar sus necesidades a corto plazo con objetivos a largo plazo, por lo cual realizó una reestructuración en sus sectores corporativos y financieros. Corea, Tailandia e Indonesia. Tailandia siguió la prescripción del FMI casi a la perfección, pero 3 años después de haber comenzado la crisis, aún estaba en recesión. Por el contrario, Corea jugó un rol importante en la reestructuración empresarial, mantuvo bajos sus tipos de cambio y no hizo caso a los programas del FMI. Indonesia es un caso aparte, ya que la economía fue dominada por acontecimientos políticos y desórdenes sociales que también se les puede atribuir a las políticas del FMI. Efectos sobre el futuro. Lo que se busca son mejores sistemas de regulación financiera y mejores instituciones financieras en general, que inciten a la economía más competitiva. Explicación de los errores. El FMI acepta que tuvo algunos errores en cuanto a sus programas, pero ni ellos ni el Tesoro americano desean concluir que sus políticas habían estado desencaminadas. Lo que el autor plantea es una estrategia alternativa, donde se tenga que mantener la economía tan cerca del pleno empleo, con política monetaria y fiscal expansiva, donde el gobierno tenga una intervención enérgica en el mercado. Capítulo 7. Mejores caminos hacia un mercado de éxito. Polonia y China hizo diferentes estrategias de las aconsejadas por el Consenso de Washington. Polonia tuvo mayor éxito de todos los países del este de Europa, y China tuvo un crecimiento económico superior a la de cualquier otro país en los últimos 20 años. No hizo lo que el Fondo Monetario Internacional recomienda, no hizo una acelerada privatización, tampoco hubo un incremento en la inflación. China es el primer país que aumentó su inversión extranjera, aumentó su riqueza, hubo mayor empleo y aumentó sus rentas.
Existía una clara relación entre estas dos políticas, de la respuesta de China y la respuesta de Polonia, pero a largo plazo. Hungría, Eslovenia y Polonia aumentó su crecimiento económico y su estabilidad social, mientras que la República Checa hizo caso al Fondo Monetario Internacional que le llevó a la crisis. Una vía hacia el futuro sería aumentar los programas sociales en el sector rural. Capítulo 8. El propósito del Fondo Monetario Internacional es motivar a los países subdesarrollados a conseguir el crecimiento. Pero la misión del Fondo Monetario Internacional fracasó porque las ideologías son predominantes. El Fondo Monetario Internacional, según Keynes, ya había identificado el fallo de mercado. Dijo que las importaciones de un país dañan a las economías del otro. El Fondo Monetario Internacional actual hace una presión a los países subdesarrollados con dificultades que se repiten una y otra vez. El Fondo Monetario Internacional deseaba que las entidades privadas compartieran todas sus estrategias, pero este fracaso tuvo consecuencias muy negativas para los países escogidos. El Fondo Monetario Internacional actuaría con visión coherente del mercado de capitales, habría percibido rápidamente sus fallos. El Fondo Monetario Internacional y el Tesoro de los Estados Unidos dice que lo malo no son las reformas, sino que las reformas habían sido insuficientes al no ver sus debilidades de los países en crisis y aplicar los enormes préstamos. Capítulo 5. ¿Quién perdió a Rusia? Tras la caída del muro de Berlín en 1989, Rusia experimenta procesos sociales y económicos, un cambio del comunismo hacia una economía de mercado. Rusia, durante el comunismo entre 1921 y 1989, poseía bancos que canalizaban el ahorro sin la supervisión a ser devueltos. Los precios y la producción de los bienes eran establecidos por el Estado. Rusia, a partir de 1990, con la ayuda del Fondo Monetario Internacional, plantean la liberalización de precios, la privatización y los beneficios. Antes de 1989 no había paro, por lo cual los trabajadores no necesitaban seguro. La empresa les facilitaba vivienda y jubilación. Rusia, en 1989, con una economía de mercado, los trabajadores podían desplazarse de una empresa a otra, por lo que no había estabilidad laboral, ocasionando el desempleo. Las recetas propuestas por el FMI planteaban un mercado descentralizado, la propiedad privada y la reducción de distorsiones. El FMI puso en marcha la reestructuración, liberando los precios rápidamente, lo que trajo consigo la inflación y la liquidación de los ahorros, lo que ocasionó que no hubiera gente con dinero para adquirir las empresas privatizadas por los altos intereses y la escasez de entidades financieras. Dichos programas de estabilización, liberación y privatización trajo consigo la decadencia de Rusia, frenando la inversión, evaporando los ahorros, incrementando la malversación de fondos de la privatización y también liquidando los activos y la fuga de capitales. Asimismo, los precios del petróleo se vinieron abajo, el cual era la fuente de recaudación para el Estado, por lo que la industria petrolera dejaría de ser rentable y la devaluación estaba a puertas. Creciendo a su vez la tasa de paro, los trabajadores recibían la paga en forma de bienes y se desató una ronda de hiperinflación, trayendo la recesión y la caída de Rusia. Por lo que en 1998 Rusia entra en crisis debido a las políticas implementadas por el FMI, promoviendo el endeudamiento, fomentando el préstamo para la supuesta recuperación de Rusia, llegando a endeudarse Rusia en dólares y menos en rublos.
ya que el tipo de interés en rublos era superior al tipo de interés en dólares, lo que hizo reflejar la devaluación del rublo ante el dólar. Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial fueron al supuesto rescate de Rusia, aportando un total de 22.600 millones de dólares. Dicho préstamo sirvió para aumentar la corrupción, ya que se entregó a los oligarcas, puesto que los ricos se hacían más ricos y los pobres más pobres, aumentando la desigualdad y la pobreza. Ya que mientras más se achicaba la torta económica, menos era lo que recibían los pobres, lo que significó la prosperación de los ricos y la aniquilación de la clase media. Haciendo una breve comparación entre el comunismo de Lenin y la economía de mercado aplicada por Yeltsin, en el comunismo no había desigualdad, no había pobreza y había estabilidad laboral. Y en la economía de mercado se incrementó la desigualdad, la pobreza y el desempleo. Dichas políticas planteadas por el FMI fracasaron, debido a las políticas empleadas a velocidad, las cuales no funcionaron por su rapidez. Esto favoreció a Yeltsin y a sus allegados que buscaban la reelección. Ante este fracaso, los defensores del FMI alegaban que las consecuencias hubieran sido mucho peores sin sus políticas. Este fracaso se debió a que no tomaron en cuenta las experiencias de las reformas radicales de otros países. Además, debió establecerse políticas de competencia. Capítulo 6. Leyes comerciales injustas y otros agravios. Tras la reelección de Yeltsin como presidente, Rusia seguía en una etapa de gran desigualdad tras un corrupto proceso de privatización. Estados Unidos y el Fondo Monetario, deseando ayudar entre comillas, promovieron los intereses de los ricos a costa de los rusos de las clases medias. Estados Unidos tenía intereses en destruir a Rusia, ya que a simple vista era una economía próspera y fuerte, siendo una amenaza para ellos, mal aconsejando a Rusia. La primera muestra de ello fue el caso del aluminio. Estados Unidos acusó a Rusia de dumping. A causa de los recortes de la utilización del aluminio, con el recorte del presupuesto en defensa, se deprimió su demanda. Estados Unidos utilizaría una legislación antidumping, imponiendo aranceles especiales. Como segunda muestra tenemos el caso del uranio, firmándose un convenio entre Rusia y Estados Unidos, llamado USEG. Estados Unidos privatizó la USEG, dejando las puertas cerradas para la exportación de aluminio y uranio, lo que enriquecía. Capítulo 9. Camino al futuro. La transición del comunismo a la nueva economía de mercado ha sido tan mal gestionada que, a excepción de China y unos pocos países del este de Europa, la pobreza creció y los ingresos se hundieron. La globalización para la mayoría de los pobres no funciona. Algunos creen que la solución es abandonar la globalización, pero eso no es factible. El problema de la globalización radica en sus árbitros, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio. Pero gracias a las negociaciones de reforma ya ha habido algunos cambios. En el 2001, la ronda de negociaciones en Doha, Qatar, o los compromisos del Banco Mundial con los estados son algunos ejemplos. Sostiene Stiglitz que si en caso la globalización fuera abolida, sería creada bajo diferentes formas. Queda la esperanza de que dichas instituciones sean rediseñadas. Bien. Las instituciones mundiales creen que la agenda que promueven favorecen los intereses generales, a pesar de que toda la evidencia existente señala lo contrario. En el mundo globalizado, también se globalizan los problemas y la miseria. De ahí la necesidad de una creación colectiva y global. No podemos anular la globalización, la cuestión es cómo hacerla funcionar. Un primer paso es la creación de instituciones públicas globales que establezcan reglas, aunque las que existen ya, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otros, han evolucionado dentro de sus propios cambios de acción. Ha predominado una visión de Estado y los mercados, una visión que no es universalmente aceptado, pero que es impuesto en países subdesarrollados y las economías en transición.
un cambio que más pronto se necesita para que la globalización funcione como debiera es un cambio en los derechos de voto en las instituciones internacionales, que garantice que no solo sean las voces escuchadas los de los países más poderosos. El Fondo Monetario Internacional ha aceptado errores en la crisis del este asiático, pero ha tratado de limitar las críticas y discusiones sobre ella. El Fondo Monetario Internacional trata de proteger su posición de infalibilidad institucional, alegando que si no muestra titubeos en la creación de sus políticas no son correctas, perderán credibilidad. ¿Qué no son sus políticas acorde a la perfección de mercado? Si el Fondo Monetario Internacional hubiese sido más honrado, más directo y más modesto, está claro que hoy estaría en una mejor posición. El debate oficial sobre la reforma se ha centrado sobre las mismas instituciones y ha sido dominado por los gobiernos que efectivamente han gestionado. Hoy existe en todo el mundo una dosis de cinismo sobre el debate reformista. Se sientan en la mesa los mismos responsables del sistema de toda la vida. Los cínicos tenían razón, pero solo en parte. La crisis sacó a superficie la sensación de que algo no funcionaba en el proceso de la globalización. Según Stiglitz, mejores respuestas a las crisis y situaciones, dichas respuestas en un contexto social y político. Menos recursos a los salvamentos. Mejorar en la regulación bancaria, adaptación a la situación de cada país. Y lograr que los bancos suministren capital, fomentando así la creación de empleos. Aceptar el peligro de liberación de los mercados de capitales, los pagos a corto plazo, dinero caliente.